Hoy, domingo de resurrección, pues nosotros en esta mañana pues también vamos a hablar de la resurrección. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que está a la diestra de Dios. Una tumba la cual pues hallaron vacía. Como todos sabéis, se han escrito muchos libros, se han escrito muchos artículos y muchas tesis a lo largo de todos los años acerca de la resurrección. Ha habido muchas conferencias, ha habido muchos discursos, sermones acerca de la resurrección. Y la mayoría de ellos quieren enfocarse en cómo probar la resurrección. De hecho, se han escrito hasta muchos libros sobre este tema. Y eso, hermanos, no es raro, porque con frecuencia, en esta época del año en la que estamos, pues surge la pregunta típica y clásica: ¿qué es lo que prueba que Jesús realmente resucitó de los muertos? ¿Qué es lo que prueba que Jesús realmente resucitó de los muertos? La respuesta a esta pregunta es muy fácil. La Biblia. Sí, hermano, la Biblia nos lo dice. La Biblia prueba la resurrección, que es la palabra de Dios. Dice que Jesucristo resucitó de los muertos, y con esto se debería de cerrar el tema. El asunto, francamente, no es lo que prueba que la resurrección sucedió, hermano. El asunto es: ¿qué es lo que prueba la resurrección? ¿Qué es lo que prueba la resurrección? Y la respuesta es básicamente el plan redentor completo y el propósito de Dios. De hecho, la resurrección es la clave de todo, hermano. La resurrección es la clave de todo. Si se quitara la resurrección de Jesucristo, el cristianismo no existiría. El cristianismo no existiría. Hemos sido convencidos por fe, por medio del Espíritu Santo, de que la Biblia es verdad. Que la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos. Y en la Escritura tenemos una amplia evidencia de ello. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que significó la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es lo que significó la resurrección de Jesucristo? ¿Qué verificó? ¿Qué logró? ¿Qué probó? Pues en esta mañana quiero que observemos 6 realidades que prueban la resurrección. 6 realidades que son probadas por la resurrección. La primera de ellas dice: la resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. La resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Podemos decir que la palabra de Dios prueba la resurrección, pero también como la resurrección prueba la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Y este pasaje nos lleva a ese gran día de la historia de la Iglesia, al día de Pentecostés. Los creyentes habían sido llenos del Espíritu Santo y ahora Pedro se pone de pie para predicar un gran sermón, el cual, habiendo sido oído, causó que 3.000 personas fueran salvas. Y así es que como comenzó la Iglesia.
pero en su sermón él cita un pasaje del Antiguo Testamento, comenzando en el versículo 25 de Hechos capítulo 2. Él, un poco antes, él está hablando acerca de Cristo y su muerte, versículo 23. Habla de la resurrección en el versículo 24, cuando dice que Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y vemos cómo a continuación pasa a citar el Salmo 16, versículos del 8 al 11, los cuales los vamos a leer. Salmo 16. Versículos 8 a 11. Dice así la palabra de Dios: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Pedro está citando aquí a David, que fue el autor del Salmo 16, y David estaba escribiendo esto. Pero vamos a volver a Hechos capítulo 2. Observamos cómo Pedro interpreta esto en el versículo 29 de Hechos capítulo 2. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, hermanos, Pedro está diciendo que David no pudo haberse estado refiriendo a él mismo, porque David había sido abandonado, por así decirlo, a la muerte. Él todavía está en la morada de los muertos. Su tumba todavía está presente y su pueblo sabía su ubicación. Entonces no se podía estar refiriendo a David. Pero fijad lo que dice el versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, hermanos, Pedro dice que David estaba profetizando la resurrección de Jesucristo. Fue Jesucristo cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería abandonada en el Hades, y quien como el santo nunca se enfrentaría a la corrupción. Para resumir este argumento de Pedro, su lógica sería así: el Salmo 16 se está refiriendo a alguien resucitado, en concreto se estaba refiriendo al Mesías. El Mesías, por lo tanto, sería resucitado de los muertos, y después él concluye en el versículo 32 su primera parte: a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios. Por eso, hermanos, el Antiguo Testamento predice la resurrección del Mesías. Si Jesucristo no resucita de la tumba, la Biblia no estaría diciendo la verdad. Es así, hermanos. Pero la resurrección de Cristo prueba que la Biblia habla verdad. La resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios.
vamos a observar un poquito más adelante, en el capítulo 13, vamos a leer los versículos 29 y 30. Hechos, capítulo 13, versículos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. Versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Que el predicador es Pablo aquí en esta ocasión, y no es Pedro. Y Pablo de una manera coherente, con Pedro, también están prediciendo la resurrección, la cual era el corazón de la fe cristiana. Estaba hablando de la cruz de Cristo. Sí, hermano, hablando de la cruz de Cristo. Y después Pablo continúa los versículos 30, 31 y 32, que dice: mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que había subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Ahí está de nuevo la predicación de la resurrección, las buenas nuevas, y nosotros somos testigos de eso. Y eso es aquello que fue prometido a nuestros padres, como bien hemos leído. Hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, el Salmo 2 estaría mal, el Salmo 16 estaría mal, Isaías 55 estaría mal, o cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento estaría mal. Por lo tanto, si nos ponemos en ese caso y dicen que Jesús no ha resucitado, pues no habría verdad y sería un documento sin esperanza ninguna, totalmente distorsionado y totalmente confuso. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Mesías morirá y que el Mesías resucitará. Con que la palabra de Dios es verdad, con todo lo que quieran decir, con todo lo que nos quieran decir que es un libro anticuado, pero la palabra de Dios es verdad. Y cuando Jesús resucitó, todas estas profecías y muchas más fueron cumplidas. Y la palabra de Dios probó ser verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Ahora, quiero que pasemos al Evangelio de Juan, al capítulo 2. Nuestro Señor Jesús aquí está hablándole a los judíos que le estaban pidiendo que diera señales. Y Jesús les respondió y les dijo: ¿queréis una señal? Se la voy a dar. Versículo 19. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es una profecía hablada por Cristo y registrada en el Evangelio de Juan. Los judíos, en su ignorancia, como no, dijeron: en 46 años fue edificado este templo, el templo físico de Herodes, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, el Señor, estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, hermano, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Creyeron en las palabras y en lo que Jesús le había dicho. Y tenemos una escena que es conocida por todos, hermanos. Lucas, capítulo 24, versículo 13, la del camino a Emaús, cuando los 2 apóstoles caminaban tristes, pensando que el Señor ya había desaparecido para siempre.
Pero cuando Jesús llega junto a ellos y les dice en Lucas en el capítulo 24, versículo un poco más adelante, del 25 al 27, dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entregara su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, los declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Primera de Corintios nos recuerdan estas palabras maravillosas: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, tal como dijo el Antiguo Testamento que sería, y así como él dijo que sucedería. En segundo lugar, la resurrección no solo prueba la veracidad de la palabra de Dios, sino que también prueba la deidad del Hijo de Dios. En segundo lugar, prueba la deidad del Hijo de Dios. De hecho, no hay mayor prueba de la deidad de Jesucristo que su resurrección de los muertos. Esto hizo para verificar que Dios puede dar vida y que solo Dios puede conquistar la muerte. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que hasta los demonios afirmaban la deidad de Cristo. Los ángeles caídos saben de su deidad. Ellos saben que es el Hijo del Altísimo. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento afirman la deidad de Cristo. Tú y yo tenemos testimonio de ello. Sí, hermano. El Padre habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y esta fue una palabra fuerte por parte de Dios. Pero una palabra inclusive más fuerte por parte de Dios es que Dios lo resucitó de los muertos. Y Dios en esencia está diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Sí, hermano, este es el testimonio de Dios Padre, el testigo supremo de todo. En Hechos, un poquito más adelante, bueno, ya lo hemos leído anteriormente, Hechos 13:30, Dios lo resucitó de los muertos. Dios dio testimonio de su deidad. Efesios capítulo 1, versículo 20, nos está hablando de la grandeza del poder de Dios. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Entonces, la resurrección no solo prueba que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que prueba que Él era Dios. Romanos 4:25 podría ser el versículo más potente con respecto a la aplicación de su resurrección. Y probamos al tercer punto. El primer punto ya hemos dicho que su resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios. Segundo punto, la resurrección prueba la deidad del Hijo de Dios. Y en tercer lugar, la resurrección prueba la conclusión de la salvación de Dios. Su resurrección prueba la conclusión de la salvación de Dios. Romanos 4:25, una verdad sobre la cual edificamos nuestras vidas. ¿Qué dice Romanos 4:25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Para que Dios nos justificara, para que Dios nos declarara justos, Él tuvo que resucitar de los muertos.
Sí, hermano. Cuando dice, su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero para hacer esto, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que resucitar a Cristo de los muertos. Y esto, hermano, es una evidencia indispensable. Fue la manera en que el Padre dijo, tu muerte cumplió el propósito con la que se planeó. Fue Dios resucitándole de los muertos, que afirmó que lo que Él hizo en la cruz satisfizo la justicia santa a Dios. Y Él, hermano, fue resucitado para que a los ojos de Dios pudiéramos ser hechos justos, para que a los ojos de Dios pudiéramos estar sin pecado, para que nuestro pecado pudiera ser perdonado. Por eso, cuando Él fue resucitado, fue como si Dios dijera, yo acepto el sacrificio. Si Él nunca resucitó, no estaría vivo. Si Él no estuviera vivo, no podría darnos vida. Pero Él resucitó. Y Él dijo en Juan, capítulo 11, versículo 25, versículo que todos conocemos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la vida eterna depende de la resurrección. Y ese es un componente de la salvación de Dios, hermano. Después vemos el descenso del Espíritu Santo. Si Jesús no hubiera resucitado de su tumba, Él nunca habría ascendido de regreso al Padre. Nunca habría enviado al Espíritu Santo. Y Él mismo dijo que no podría enviar al Espíritu Santo hasta que hubiera regresado al Padre. Juan, capítulo 16. Vamos a leerlo, los versículos 7 y 8. Dice Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, Él tenía que resucitar para darnos vida. Él tenía que resucitar para regresar al Padre, para enviarnos el Espíritu Santo. Él tuvo que resucitar para perdonar nuestros pecados. Si Él no hubiera resucitado de los muertos, entonces nosotros sabríamos que el Padre no estaba contento, como se suele decir, con su sacrificio. Pero Jesús resucitó de los muertos, llevado a la diestra de Dios, afirmado por Dios, habiendo cumplido de manera perfecta y completa la redención. Él dice, fue hecho como su hermano en todas las cosas para que Él pudiera convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel en todas las cosas que le pertenecen a Dios, para hacer propiciación por los pecados de su pueblo. Hebreos capítulo 2. Por amor al tiempo no lo vamos a leer. Así que Jesús debía resucitar de los muertos para estar a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Él presenta peticiones a favor de los cristianos e intercede por ellos delante del trono de la gracia. Dice en Juan que abogado tenemos para con el Padre, quien siempre está rogando a nuestro favor.
Él siempre está a la diestra de Dios. Mientras que Satanás nos está acosando, Él está ahí para defendernos. Él nos está defendiendo. Él es nuestro abogado, es nuestro defensor. Si Él no hubiera resucitado, no podría haber ascendido, y si no había ascendido, nosotros no tendríamos el defensor tan grande que tenemos, y no tendríamos a nadie rogando por nosotros. Qué privilegio tenemos los hijos de Dios, y qué poca importancia le damos a lo que tenemos. La resurrección, hermanos, por lo tanto, es necesaria no solo para el perdón de los pecados, sino por la intercesión perpetua, para que nunca seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Más allá de lo que podamos soportar. Os puedo dar un cuarto componente de la salvación de Dios, y este es que Jesucristo en su resurrección nos ha dado una nueva posición de bendición. Tenemos una nueva posición de bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué privilegio, hermano. Cristo está en los lugares celestiales, y debido a que Él está ahí, Él derrama toda bendición espiritual sobre nosotros, riqueza inescrutable de su gracia, bondad hacia nosotros. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Él derrama todo contra nosotros, hacia nosotros. ¿Y nosotros qué le damos? Pregunta para que nos reflexionemos, cada uno tranquilamente. La pregunta entonces es ¿qué es lo que prueba la resurrección? Pues ya hemos dicho, en primer lugar, prueba que la palabra de Dios es verdad. En segundo lugar, prueba que el Hijo de Dios es deidad. En tercer lugar, prueba que la salvación de Dios está completa. Y en cuarto lugar, la resurrección prueba el establecimiento de la Iglesia de Dios. La resurrección prueba el establecimiento de la Iglesia de Dios. Nuestro Señor dijo que Él edificaría su Iglesia. Para ello, recordáis el pasaje de Mateo, capítulo 16. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tenéis frío? Perdonad. ¿Qué son las puertas del Hades, hermanos? Las puertas del Hades es una expresión judía que significa muerte. Yo edificaré mi iglesia y la muerte no me va a detener. Jesús estaba diciendo, yo voy a morir, pero voy a resucitar. La muerte no va a detenerme para edificar mi iglesia. Hermanos, la iglesia vive en la actualidad. Está viviendo. A pesar de los ataques, a pesar de esos ataques constantes de corrupción y engaño, vive. ¿Por qué vive? Porque está sustentada por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En quinto lugar, y tristemente, la resurrección prueba el inevitable juicio de Dios. Cuando nuestro Señor vino al mundo por primera vez, Él fue objeto ¿de qué? De burla, de escarnio, odio. Fue humillado y permitió que lo trataran de esa manera terrible. La gente dijo que Él venía del infierno. Lo golpearon, le escupieron, le metieron la corona de espinas, le clavaron clavos en sus manos y sus pies, le metieron una lanza en el costado, lo desplegaron desnudo como objeto de burla. Pero eso no era la última escena que el mundo tendría de Jesús.
porque Jesús resucitó de los muertos para ser su juez. Lo ejecutaron como a un criminal, pero regresó como su juez. Para ello nos vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 22, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. El 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué tipo de juicio es este, hermanos? Pues vamos a seguir un poquito más adelante. Versículos 28, 29 y 30. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, la resurrección entonces es el acto mediante el cual el Padre designa a Cristo como juez, y el Señor Jesucristo, resucitado de los muertos, prueba la veracidad de la palabra de Dios, la deidad del Hijo de Dios, la conclusión de la salvación de Dios, el establecimiento de la Iglesia de Dios y el inevitable juicio de Dios. Y por último, la bendición eterna del pueblo de Dios. Su resurrección es la garantía de nuestro cielo eterno. Escuchar, hermanos, estas palabras tan conocidas y maravillosas que podemos encontrar en el Evangelio. Jesús, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Qué versículo, hermano, tan maravilloso. ¿Qué nos tiene preparado nuestro Señor Jesucristo? Ahí Jesús está ya predicando su resurrección. Él va camino a la muerte, pero Él dice: voy a atravesar la muerte para llegar a la casa del Padre, para preparar un lugar para vosotros, y regresaré para venir a por vosotros. Hermano, Él va a regresar para llevarnos a su cielo, para enviarnos, a llevarnos a su cielo, o enviar al infierno al que no haya creído en Él, para toda la eternidad. Él va a regresar para derramar sobre cada uno de nosotros bendiciones eternas o castigo eterno, el que no haya creído. Por eso, hermanos, todas las realidades del Evangelio dependen de la resurrección. Tu eternidad depende de ti, depende de cada uno de nosotros, dónde queremos estar, en el cielo o en el infierno. Hermano, hoy se está celebrando el día de la resurrección de Cristo. Pero también, hermano, es el día en que debemos de celebrar nuestra resurrección en Cristo como hijos de Dios. Porque el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos muy conscientes del hecho